El prendimiento de Jesús. Cuando Jesús y los 3 apóstoles salieron al camino que pasa entre Getsemaní y el huerto de los olivos, a unos 20 pasos de Jesús, aparecieron Judas y los soldados que discutían a la entrada del camino. Judas quería acercarse a Jesús como amigo, solo y separado de los soldados, y que éstos aparecieran luego como si él no supiera nada. Pero los soldados le sujetaron y le dijeron: «Nada de eso, camarada. Tú te vas de aquí hasta que tengamos al Galileo». Al ver que los 8 apóstoles, al oír el ruido, venían del jardín de Getsemaní, los soldados llamaron de refuerzo a los 4 sayones que traían detrás. Pero Judas no quería eso de ninguna manera y peleó vigorosamente con ellos. Cuando Jesús y los 3 apóstoles vieron a la luz de la antorcha esta turba armada que se peleaba, Pedro quiso echarlos por violencia y dijo: «Señor, los 8 de Getsemaní están aquí delante, ataquemos a los sayones». Pero Jesús le dijo que estuviera tranquilo y retrocedió algunos pasos a una pradera con ellos. Los planes de Judas se habían venido abajo y estaba lleno de rabia y maldad. Del jardín de Getsemaní salieron 4 discípulos que preguntaban qué pasaba, y Judas se puso a hablar con ellos y quiso embaucarlos por las buenas, pero los guardias no lo dejaron alejarse. Estos 4 eran Santiago el menor, Felipe, Tomás y Natanael, pues este último, con uno de los hijos del viejo Simeón y otros más, habían venido a encontrar a los 8 apóstoles en el jardín de Getsemaní, en parte como mensajeros de los amigos de Jesús para tener noticias suyas. Aparte de estos 4, los demás discípulos vagaban en la lejanía acechantes y listos para oír. Jesús se acercó a unos pasos a la tropa y dijo en voz alta e inteligible: «¿A quién buscáis?». A lo que le respondieron los jefes de los soldados: «A Jesús de Nazaret». «Yo soy», replicó Jesús. Apenas dijo estas palabras, los soldados retrocedieron y cayeron en el suelo como víctimas de convulsiones, revueltos unos con otros. Judas, que estaba todavía al lado de los soldados, parecía querer acercarse a Jesús, pero éste alzó su mano hacia él y le dijo: «Amigo, ¿a qué has venido?». A lo que Judas, desconcertado, respondió algo sobre hacer un encargo. Jesús le dijo unas palabras: «Mejor te hubiera sido no nacer». Ya no me acuerdo exactamente de las palabras. Mientras tanto, los soldados se habían vuelto a levantar y se habían acercado al Señor y a los suyos, esperando el beso, la señal del traidor. Pedro y los demás discípulos rodearon a Judas, llamándole ladrón y traidor. Judas quiso soltarse con mentiras, pero no lo consiguió, y como los soldados procuraban protegerle de los apóstoles, con eso mismo atestiguaban contra él. Jesús volvió a decir: «¿A quién buscáis?». Ellos se volvieron a él y respondieron de nuevo: «A Jesús de Nazaret». Entonces dijo Jesús: «Yo soy. Ya se los he dicho que soy yo. Vosotros me buscáis a mí. Dejad ir a estos». Ante estas palabras, los soldados cayeron por segunda vez con contorsiones semejantes a las de la gente que tiene epilepsia. Los apóstoles volvieron a rodear y apretujar a Judas, pues estaban sumamente exasperados contra él. Jesús dijo a los soldados: «Levantaos». Los soldados se levantaron aterrorizados, pero como Judas estaba peleando con los apóstoles que le rodeaban y estos empujaban a los guardias se revolvieron contra los apóstoles, liberaron a Judas y le apremiaron a que diera la señal convenida, pues tenían orden de no apresar a nadie más que al que Judas besara. Entonces Judas fue a Jesús y le besó con estas palabras: «Maestro, te saludo». Y Jesús le dijo: «Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre?».
Los soldados hicieron corro en torno a Jesús, y los sayones se le acercaron y le echaron una mano. Ahora Judas quería huir, pero los apóstoles le sujetaron y gritaron avanzando contra los soldados: «Maestro, ¿los atacamos con la espada?». Pedro, más vehemente que los demás, sacó la suya y dio un tajo a Malco, un criado del sumo sacerdote que los quería rechazar, y le cortó un pedazo de oreja que cayó al suelo, con lo que el tumulto se hizo aún mayor. En el momento de esta apasionada acción de Pedro, todos estaban en las siguientes circunstancias. Jesús, apresado por los sayones que le querían atar, estaba rodeado por un amplio círculo de soldados, entre los que se encontraba Malco, al que Pedro había asestado el tajo. Otros soldados se afanaban en contener a los discípulos que les acercaban o en perseguirlos cuando volvían a huir. 4 de los discípulos vagaban por allí y solo se dejaban atisbar a la lejanía. Los soldados en parte se habían acobardado con la caída y en parte no podían emprender ninguna persecución seria para no debilitar demasiado el círculo que rodeaba a Jesús. Algunos de los discípulos que estaban más lejos atraparon a Judas, que había querido ir justo después del beso de la traición, y le abrumaron a injurias. Pero enseguida le volvieron a soltar antes de que se acercaran los funcionarios. Los 4 sayones estaban en torno a Jesús, al que tenían sujeto, y se ocupaban con cuerdas y correas con el propósito de atarle. Así estaba todo exactamente cuando Pedro le dio el tajo a Malco. Jesús dijo enseguida: «Pedro, mete tu espada en la vaina, pues quien saca la espada debe morir a espada. ¿O crees tú que no puedo pedir a mi Padre que me envíe más de 12 legiones de ángeles? ¿No debo beber el cáliz que mi Padre me ha dado? ¿Cómo se cumpliría la Escritura si no fuera así?». Y ya añadió: «Dejadme curar a este hombre». Se acercó a Malco, le tocó la oreja y oró, y Malco quedó curado. Tenía a su alrededor a la guardia, los sayones y los 6 fariseos. Estos últimos le escarnecían diciendo a la tropa: «Tiene que ver con el diablo. La oreja parecía herida por hechicería y le ha curado con sus mismos hechizos». Entonces Jesús les dijo: «Habéis venido a prenderme con picas y estacas como a un asesino. He enseñado todos los días en el templo, entre vosotros, y no os habéis atrevido a ponerme la mano encima. Pero ahora es vuestra hora, la hora de las tinieblas». Pero ellos mandaron que lo atasen y le insultaban diciendo: «Tú no nos has podido vencer con tus hechizos». Y los sayones dijeron también: «Queremos probar tus artes». Los 4 sayones y los 6 fariseos no habían caído por tierra, y por tanto tampoco se habían levantado. Y eso fue porque estaban totalmente en las filas de Satanás, lo mismo que Judas, que tampoco cayó, aunque estaba al lado de los soldados. Pues todos los que cayeron y luego se levantaron, después se convirtieron y se hicieron cristianos. Los soldados habían rodeado a Jesús, pero no le tocaron, y Malco se convirtió ya desde el mismo momento en que Jesús le curó, de modo que solo siguió en las filas por razón del servicio. Pero en las horas siguientes de la pasión sirvió de mensajero para traer y llevar noticias de todo lo que ocurría a María y a los demás amigos del Salvador. Los sayones ataron a Jesús muy rudamente y con la brutalidad de un verdugo. Eran paganos de la misma ínfima especie. Iban desnudos de brazos, piernas y cuello, y solo llevaban una faja alrededor de la cintura, y en el torso un chaleco sin mangas, reforzado con correas por los costados. Le ataron las manos sobre el pecho de una manera cruel,
con cuerdas nuevas y cortantes. La muñeca derecha con el antebrazo izquierdo por debajo del codo y la muñeca izquierda al antebrazo derecho también debajo del codo, y apretaron firme y despiadadamente. Le pusieron a la cintura un ceñidor ancho con pinchos, y volvieron a atarle las manos con las esposas de mimbre o de corteza que había en el ceñidor. Alrededor del cuello le pusieron un collarín con pinchos u otras cosas hirientes, del que salían 2 correas muy estiradas que se cruzaban en el pecho como una estola, pero sin dejar huelgo, y que llegaban hasta el ceñidor. De 4 puntos de estas partían largas cuerdas, con las que podían arrastrar de aquí para allá al Señor, según su mala voluntad. Todas las cuerdas eran nuevas y parecían haberlas preparado especialmente para esto, desde que se puso en marcha el plan para apresar a Jesús. Los discípulos todavía vagaban de aquí para allá lamentándose como si hubieran perdido el juicio, pero Juan seguía algo más de cerca, detrás de los últimos guardias, y los fariseos ordenaron prenderle. Algunos de los guardias se volvieron y corrieron a cogerle, y aunque huía, le agarraron del pescuezo por la sudadera. Entonces él la soltó y escapó, y para huir más ligero se quitó el manto y se quedó solo en la ropa interior sin mangas que llevaba remangada. Por arriba llevaba envuelta la cabeza, el cuello y los brazos con esa sudadera larga y estrecha que suelen llevar los judíos. Los sayones tiraban con fuerza de Jesús, le maltrataban cruelísimamente y le hacían todo género de diabluras, básicamente para complacer y adular a los 6 funcionarios que estaban llenos de rabia y maldad contra Jesús. Le llevaban por caminos ásperos e incómodos, piedras y excrementos, y mantenían tensas las cuerdas mientras que buscaban para sí buenas sendas. Pero Jesús tenía que ir por donde mandaban las cuerdas. Los sayones tenían en la mano otras cuerdas con nudos con las que le arriaban como hace el carnicero con el ganado que lleva a sacrificar. Y todo esto con insultos y mofas tan soeces que sería repulsivo repetirlas. Jesús iba descalzo. Sobre la túnica pegada al cuello llevaba una camiseta de lana tejida sin costuras y encima de ella un ropaje. Los discípulos llevaban directamente sobre la piel, al igual que los judíos en general, un escapulario, que consiste en 2 piezas de tela que cuelgan de los hombros con correas sobre pecho y espalda, abierto por ambos lados. La columna echó a andar con pasos apresurados y al dejar el camino entre el huerto de los olivos y el jardín de Getsemaní, torció a la derecha y siguió un rato por un lado occidental de este jardín, hasta llegar al puente que hay allí sobre el torrente Cedrón. Jesús no había pasado por él cuando fue con los apóstoles al huerto de los olivos. El puente por el que ahora le llevaban preso era muy largo, porque no solo pasaba el Cedrón, que allí corre más cercano al monte de los olivos, sino que pasa durante un trecho por encima de las irregularidades del valle como una calzada de piedra. Ya antes de que llegaran al puente, vi que Jesús cayó 2 veces al suelo por la forma despiadada de llevarle y los tirones que los sayones daban a las cuerdas, pero cuando llegaron a la mitad del puente, le hicieron crueldades con toda malicia. Empujaron brutalmente a Jesús que iba atado y cuyas cuerdas sujetaban, y le tiraron al torrente desde el puente, que tenía una altura superior a la de un hombre. Acompañaron su caída con blasfemias, diciéndole que saciara su sed. Sin la asistencia divina, esto solo habría bastado para matarlo, y si no se hirió mortalmente, fue solo por el auxilio divino, porque cayó de rodillas
y luego de cara, y se la hubiera herido gravemente con los guijarros del arroyo, cubiertos de muy poca agua, si para apoyarse no hubiese echado adelante las manos que tenía atadas, que se soltaron del ceñidor no sé cómo, si por ayuda divina o por los sayones que las hubieran soltado. En el sitio donde cayó, las huellas de sus rodillas, pies, codos y dedos se imprimieron en la roca del fondo por voluntad de Dios, y se las veneró más adelante. Las piedras eran más blandas y más creyentes que el corazón de los humanos, y daban testimonio en aquellos momentos de violencia de la impresión que les hacía la verdad. Yo no he visto beber a Jesús a pesar de su sed ardiente después de su terrible agonía en el huerto de los olivos, pero ahora, empujado al cedrón, le vi beber penosamente y le oí expresar que con eso se cumplía una profecía del Salmo que dice que en el camino beberá del agua del torrente. Entonces aquellos miserables empujaron por segunda vez al pobre Jesús por el largo puente, tirando de él hacia adelante con las cuerdas entre golpes, empujones, burlas y reniegos. Su larga túnica de lana empapada de agua se pegaba a sus miembros. Apenas podía andar y volvió a caer otra vez en el otro lado del puente. Tiraron de él y le pegaron con cuerdas. Todavía no era medianoche cuando vi que los 4 esbirros tiraban inhumanamente de Jesús, insultándole y pegándole para hacer subir por la otra ladera del Cedrón, por caminos malamente destrozados. Siempre que el camino lo permitía, los malvados funcionarios se ponían cerca de él. Cada uno de ellos llevaba en la mano una varita con la que le pinchaba, empujaba o pegaba. En los lugares donde los sayones que iban junto a él por las mejores sendas llevaban a Jesús sangrando, con los pies descalzos por piedras cortantes, espinos y ortigas. Las burlas e insultos de los 6 fariseos hacían blanco en el amante corazón de Jesús, diciéndole como: aquí su predecesor el Bautista le ha preparado un buen camino, o aquí no se le ajusta lo que dice Malaquías: enviaré mi ángel ante ti para que prepare tu camino, o ¿por qué no despierta Juan de entre los muertos para que le prepare el camino? Mientras la nueva tropa se apresuraba a salir de Ofel para reunirse con gritos y antorchas a la columna que llegaba, vi que se dispersaban los discípulos que antes errantes andaban por allí. Pero la Santísima Virgen y a 9 mujeres más, su angustia las empujó al valle de Josafat: Marta, Magdalena, María Clofás, María Salomé, María Marcos, Susana, Juana Cusa, Verónica y Salomé. Estaban con ella al sur de Getsemaní, frente a la zona del Monte de los Olivos, donde Jesús solía rezar en una cueva. Con ellas estaban Lázaro, Juan, Marcos, el hijo de la Verónica y el de Simeón. El hijo de Simeón había estado en Getsemaní con Natanael y los 8 apóstoles y había escapado durante el tumulto. En esto, las mujeres oyeron las voces y vieron que se juntaban las antorchas de las 2 tropas. La Santísima Virgen perdió exteriormente el sentido y cayó en brazos de las santas mujeres, que se retiraron un trecho con ella para llevarla a casa de María Marcos en cuanto se fuera la ruidosa columna. Entonces el silencio nocturno se llenó de repente de llantos y gemidos en voz alta que despertaron el lugar. Aquella pobre gente, hombres y mujeres, corría de un lado a otro gimiendo en voz alta, o caía de rodillas con los brazos abiertos, clamando al cielo y ensalzando los beneficios recibidos de Jesús. Pero los soldados los empujaron y pegaron y los echaron de todas partes hacia sus casas, mientras insultaban a Jesús diciendo: aquí está la prueba evidente de que agita al pueblo.
Sin embargo, no se resolvieron a reprimir a toda la población por miedo de irritarla más con mayores violencias. Así que se limitaron a mantenerla fuera del camino que seguía la columna al atravesar Ofelia. Era un espectáculo desgarrador ver a Jesús pálido, desfigurado y golpeado, con los pelos desgreñados y la ropa sucia, mojada y arrugada, arreado con cuerdas y golpeado a palos como un pobre animal que llevan semi-inconsciente al sacrificio, preso entre soeces sayones, medio desnudos y soldadesca insolente, pasar a rastras entre los gimientes y agradecidos habitantes de Ofel que le tendían las manos que él había curado de parálisis, le suplicaban con lenguas que se librara y le miraban llorando con los ojos a los que había devuelto la luz. Entretanto, ya desde el Valle del Cedrón se había incorporado a la columna mucha chusma ociosa, excitada por los soldados y otros enemigos del Señor. Durante todo este camino prosiguieron los maltratos y escarnios al Señor. La chusma que continuamente venía de la ciudad alentaba a los infames acompañantes de Jesús a repetir sus crueldades muchas veces. Desde el monte de los olivos, Jesús se había caído 7 veces. María estaba muda de dolor, y al llegar a casa de María Marcos, no habló hasta que llegó Juan. Entonces empezó a entristecerse y preguntar, y él le contestó, contándole todo lo que había visto desde que salió del cenáculo en adelante. Después llevaron a la Santísima Virgen a casa de Marta, en la parte occidental de la ciudad junto al palacio de Lázaro, pero la llevaron dando rodeos para evitar los caminos por donde llevaban a Jesús, a fin de no atribularla más. Cuando la columna entró a la ciudad, Pedro y Juan, que habían seguido de lejos a Jesús, corrieron a casa de uno de los buenos conocidos que tenía Juan entre los servidores de los sumos sacerdotes, para buscar la ocasión de entrar en la sala del tribunal a la que llevarían a su maestro. Los conocidos de Juan eran una especie de mensajeros de Cancillería, que ahora estaban corriendo por toda la ciudad para despertar a los senadores y a muchas otras personas y convocarlas a juicio. Los apóstoles escucharon el consejo de Nicodemo, José de Arimatea y de otras personas bien intencionadas, de que solo llevaran convocatorias a los amigos del Señor, pues quizá los fariseos las habían omitido a propósito. Mientras tanto, Judas andaba como un loco criminal con el demonio al lado, errando por el pie del escarpado borde meridional de Jerusalén donde se tiran todas las basuras.